Y algunos dicen que se quedaron con gusto a poco. Lo tuvimos aquí el martes y dijimos, no se queden con gusto a poco, lo vamos a traer de vuelta. Está de visita por primera vez en la Argentina, es antropólogo, es un intelectual comprometido, muy comprometido, y bueno, usted ya sabe, mexicano, formado en los Estados Unidos, hombre de mundo, y que es además un enorme defensor de Israel, de la identidad judía. Y no le quiero hacer un resumen de lo que el otro día charlábamos, incluso creo que con la primera pregunta, cuando ya lo voy a saludar y darle la bienvenida, vamos a empezar y él también a poder explicar lo que de alguna manera nos trajo el martes cuando hablábamos con él. ¿De quién hablo? De Francisco Gil White, quien está nuevamente aquí en Radio High. Francisco, buen día, ¿cómo estás? Gracias, Miguel. Acércate al micrófono, así todos te escuchamos Perdón. mucho mejor. Listo. Bueno, llegaron preguntas después de que estuviste acá Mm, y me imagino que para ti no son nuevas, pero las vamos a abordar y la primera creo que de alguna manera cuando lo empiezas a contestar va a ser una síntesis de lo que el martes nos hablabas. Bueno, primero dile al público, ¿me preparaste para estas preguntas? No, never. Nunca prepararé un entrevistado. No lo haría por autorrespeto y respeto al mismo. Bien, la pregunta me la hizo alguien. ¿Por qué un no judío, entiendo que es así en tu caso, ¿Es correcto? se dedica a defender al pueblo judío, a mostrar hasta dónde el antisemitismo es lo que es? ¿Qué pasa? ¿Te contrató el Mossad? No, lo primero que habría que preguntar es por qué, por qué esto es tan sorprendente. Eso es lo primero que habría que preguntar, porque vemos a mucha gente, por ejemplo, que no es árabe-palestina en todo Occidente, manifestándose violentamente, supuestamente en pro de los árabes palestinos. Entonces, obviamente que no es necesario pertenecer a un grupo para defender, o por lo menos para ostentarse defensor de ese grupo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué cuando el pueblo que es defendido es el pueblo judío, sobre todo los judíos, se sienten tan asombrados del fenómeno? Esa es una pregunta que yo le regresaría al que me pregunta. Mm. Y no, pudiera ser que la razón para expresar tanta sorpresa es que pues en Occidente ha habido tanto antisemitismo que entonces ya se vuelve realmente impactante ver a alguien que no es judío tomarse tan en serio la defensa del pueblo judío. Pero la respuesta en mi caso es que sí es cierto que estoy defendiendo al pueblo judío, pero eh, es importante entender mi esfuerzo como un acto de autodefensa, porque yo concluí que la defensa de Occidente y que por lo tanto la defensa de mi país, de mi comunidad, de mi familia, de mi persona, de mí mismo, pues, es lo mismo que la defensa del pueblo judío, porque el trabajo que yo he hecho me ha convencido de que la salud del pueblo judío es exactamente lo mismo que la salud de Occidente. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros valoramos en Occidente moderno, lo que estamos a punto de perder, porque Occidente ahorita va en caída libre y pronto, si no reaccionan los occidentales, esto se va a convertir en un colapso generalizado y vamos a ser reemplazados por el Islam. Eso es lo que está pasando ahorita. Las ciudades occidentales se están desmoronando, los sistemas políticos occidentales se están desbaratando, hay cada vez más desorden, más violencia, más locura. Realmente los occidentales han sido enloquecidos por sus clases gobernantes y ya están completamente desligados de la realidad. Bueno, eso es lo que es la locura. La locura es perder contacto con la realidad. Por eso nuestro esfuerzo se llama la administración de la realidad, porque estamos tratando de explicar
cómo las clases gobernantes de Occidente nos han administrado la realidad para enloquecernos y destruirnos. Entonces, ¿por qué digo yo que la salud del pueblo judío es el factor clave para la salud de Occidente y para la restauración de Occidente, si todavía es posible? Pues porque todo lo que nos gusta de Occidente moderno, de esta civilización que construyeron nuestros abuelos, que son cosas como los derechos humanos, los derechos civiles, la democracia, el parlamentarismo, la libertad de expresión, el esfuerzo por resolver el problema de la pobreza, en fin, todo lo que asociamos con el mundo ético moderno occidental, que es lo que produce la democracia moderna, todo eso es una tradición judeocristiana. Y la tradición judeocristiana, antes de ser cristiana, es judía. Es decir, todo el concierto de principios ético-legales, filosóficos, que construyen un mundo que es para las personas y no para los gobernantes, que es para defender a la gente de a pie y no para el lujo y el placer de los opresores. Ese mundo tiene su origen en la ética judía. Y como creo que lo platicamos la vez pasada, todo esto viene del principio amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el principio que el rabino más influyente de todos los tiempos, el rabino Hillel el Viejo, estableció como la base ético, legal, filosófica de todo el judaísmo rabínico. De entrada, ¿vieron? Yo dije, no le vamos a dar café todavía, pero lo vamos a hacer despertar con una pregunta muy directa, que tenía que ver con esto que, claro, los judíos estamos tan acostumbrados, mal acostumbrados, al odio y la persecución, que cuando un no judío sale a decir estas cosas que dice Francisco, ya empiezan las visiones conspirativas, también del antisemitismo. Claro, Ah, seguramente me reclutó el Mossad, sí, sí, como decías tú. pero no te reclutó. Bueno, yo estaría económicamente yo en muchas mejores situación, en una mejor situación si Yo hubiera creo que sido. el Mossad te recluta, pero no te paga. Funciona así. Pero es que no está claro, parte del trabajo que yo hago justamente es retar esta idea de que los gobernantes israelíes están defendiendo a los judíos israelíes. Yo controvierto esa idea. Claro que Yo sí. no creo que el Mossad sea particularmente patriótico. Entonces, si realmente el Mossad estuviera defendiendo a Israel y estuviera financiando a los defensores de Israel, pues la defensa de Israel se haría mucho mejor de lo que ahora se hace. Una crítica que se le hace siempre al Estado de Israel es que nadie hace peor Hasbará, es decir, nadie hace peor trabajo de comunicación para defender al Estado de Israel que el Estado de Israel. Entonces, las cosas que yo vengo diciendo desde hace 20 años, por supuesto que las deberían de haber estado diciendo desde la oficina de comunicación del gobierno de Israel, pero no lo hacen. Y esa es una de muchas políticas del gobierno israelí que yo critico, que han sido terriblemente nocivas, no nada más para los israelíes, sino para los judíos de todo el mundo. Y para Occidente, como muy Y bien para has hecho, Occidente, ¿no? empezando por el proceso de Oslo. A ver, los terroristas, yihadistas, antisemitas que están ahora emplazados en territorio militarmente estratégico del Estado judío, esos entraron porque los dejaron entrar los gobernantes de Israel. A ver, ¿Cómo? Pues el Tratado de Oslo. El Tratado de Oslo se firmó con OLP Fatah, ¿cierto? Y esa es una organización terrorista dedicada a asesinar judíos israelíes y judíos en otras partes. Y esa organización estaba fuera de Israel antes de 1993. Estaba afuera. De hecho, había sido derrotada, porque la derrotó Menachem Begin cuando invadió Líbano en 82. Y no quedó casi nada de la OLP. Quedó un grupito nada más, el ejecutivo, y se fueron a exiliar a Túnez. Y esa organización fue revivida por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Israel a la hora de crear el proceso de Oslo. ¿Y qué fue lo que metieron a Israel?
Este es el centro de mi investigación. De aquí parte todo. Esta es la razón de que me despidieran a mí de la Universidad de Pensilvania. Yo documenté, bueno, no documenté yo, me enteré entrando a la biblioteca de mi universidad y haciendo un trabajo verdaderamente mínimo, básico, sobre la historia del movimiento árabe palestino. Me enteré que el padre fundador del movimiento árabe palestino, un señor que se llamaba Haj Amin al-Husseini, había sido un alto nazi con su propia burocracia dentro del Tercer Reich, que había organizado divisiones gigantescas de la SS para Heinrich Himmler, que participaron en el capítulo del Holocausto en Yugoslavia, matando serbios, judíos y gitanos. Pero eso no fue lo peor. Además de eso, fue muy importante en la propaganda nazi, incitando a los musulmanes a matar judíos. Eso tampoco fue lo peor. Colaboró, se asoció, fue el mejor amigo de Adolfo Eichmann y juntos administraron el sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo. Ese es el padre fundador del movimiento árabe palestino. Todavía hoy es desconocido por parte de la gran mayoría de la población occidental. Nadie casi en Occidente entiende que el movimiento árabe palestino colaboró con los nazis en la solución final. ¿Y por qué te despidieron de Pensilvania por poder saber Pues esto? porque cuando yo publiqué un artículo con toda la historia del movimiento árabe palestino y expliqué que lo que habían metido a Israel era la organización de Husseini, porque este señor Husseini es el creador de Al-Fatah, Ujú. que luego se come a la OLP, por ahí de 1968-70, se come a la OLP, se queda con el nombre, pero a partir de ahí la OLP es Al-Fatah, es la organización Ujú. del exterminador de los judíos europeos. Eh, Esa organización, Al-Fatah, es la que metieron a Israel. Eso es la OLP, que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Entonces, cuando yo expliqué toda esta línea histórica, en la Universidad de Pensilvania me dijeron que esto no se podía decir. No se puede decir. Y yo les Guay. dije, ¿cómo que no se puede decir? Y me estuvieron amenazando, presionando, y yo les dije, pues no entiendo. Pues, yo soy un experto en racismo y conflicto étnico, para eso me contrataron en esta universidad. De hecho, yo estaba en el departamento de psicología y en en un centro de investigación que habían creado como proyecto conjunto de psicología y political science Ujú. que en Estados Unidos engloba relaciones internacionales. Y ahí el tema principal era el conflicto árabe-israelí y el Tratado de Oslo. Y yo lo que yo había publicado era algo totalmente relevante para entender bien el Tratado de Oslo y interpretar qué estaba sucediendo en Israel. Y me dijeron esto no se... Y yo les dije, cuando me dijeron esto no se puede decir, les dije, oigan, pues yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy publicando la historia de un conflicto étnico. Me contrataron para estudiar Mm. conflicto étnico. Estoy haciendo el trabajo por el que me pagan. Ujú. Pero si dije yo alguna mentira, si hay algún error, alguna Refútenla. exageración Ujú. siquiera, denme la documentación Mm. que alega en sentido contrario de lo que yo publiqué. Ujú. Y si me convence de que yo cometí algún error, me retracto mañana en público. Ujú. Tengo ningún interés en decir mentira alguna. Entonces me contestaron que lo que yo había publicado estaba impecable. Esa es una palabra que usaron ellos. O sea, no retaron ningún aspecto de mi documentación. Al contrario, dijeron que estaba todo perfecto, pero que esto no se podía decir. Y que Eh, si yo insistía en decir esto, me iba a tener que buscar otro trabajo. Y ahí fue cuando sucedió todo esto, fue cuando a mí me brotó la hipótesis de que la clase gobernante occidental, y en particular la gringa, tenía un programa para destruir al pueblo judío. no te apures. Te estás adelantando a mi segunda Ah, pregunta. perfecto. Pero quiero decir Universidad de Pensilvania. Estamos escuchando aquí a Francisco Hill White decir lo que ha dicho. Ya le explicó a usted, ¿sí? ¿Por qué él defiende esta causa? Diciendo es una autodefensa.
finalmente es Y no eso. terminé de contestar eso, permíteme. Es autodefensa porque ya vimos, creo que lo platicamos en la entrevista anterior. Hemos visto en la historia de Occidente que siempre que se ataca al pueblo judío, a nosotros los no judíos nos esclavizan. Siempre la clase gobernante que está organizando una gran matanza de judíos, al mismo tiempo está esclavizando a todos los no judíos y también matan a muchísimos no judíos. En la Segunda Guerra Mundial, más de 64 millones de no judíos perdieron la vida por culpa de los antisemitas, los mismos antisemitas que organizaron la destrucción del pueblo judío europeo. Entonces, esta es la razón de que yo digo que esto es mi autodefensa. Sí es cierto que tengo mucho aprecio por el pueblo judío, es verdad, hay una emoción de agradecimiento por el impacto histórico del pueblo judío en Occidente y las libertades que yo gozo, que son una consecuencia, y sí es cierto que hay una emoción de regresarle al pueblo judío lo que yo recibí. Eso sí es cierto. Pero también está simplemente la cuestión práctica de que yo sé que ni yo ni ninguno de nosotros va a sobrevivir con sus derechos intactos si el pueblo judío es nuevamente destruido. Al contrario, nos van a convertir a todos en esclavos y van que vuelan, van que vuelan. Lo vimos con el COVID y los encerrones, lo vemos con la forma como se está destruyendo el orden legal de Occidente. Van que vuelan para convertirnos en esclavos. El único faro de esperanza es Argentina. Señores, Francisco Gil White, vamos a hacer una breve pausa solo para ordenar un poco este diálogo. Ya usted escuchó su respuesta, que de alguna manera es una continuación de lo que veníamos charlando el martes, esta realidad de hombres libres en sociedades democráticas y libres y el modelo que se contrapone, que intenta esclavizar al mundo, a Occidente y a estas sociedades. La tensión que él marca con toda claridad cuando habla de antisemitismo como, yo lo digo de mi manera, la punta del iceberg de todo lo que viene después. Ese canario de la mina Sí. que muestra la fiebre de la sociedad y nuestra humanidad. Una breve pausa, ya luego lo voy a meter en otro problema. Quédese usted porque yo le puedo asegurar que no va a tener desperdicio.